coordinador del coordinador de tecnólogos médicos de la sede de Valle Sur en Arequipa para los colegas de México y Colombia. Esta es una ciudad al sur del Perú, una de las ciudades más importantes que queda al sur del Perú, y justamente el día de hoy el licenciado Candela va a exponer sobre protocolo, digamos, de tórax y abdomen, que generalmente es como un recordaris también igual para todos nosotros. Este es prácticamente el pan de cada día. Vamos a aprovechar en esta sesión justamente donde Fernando nos va a exponer sobre los protocolos que tenemos establecidos. Como es bien conocido por todos nosotros, digamos, en las sedes de la red AUNA Perú, estos protocolos han sido compartidos en su momento el año pasado por un drive a todas las sedes. Y digamos, en este periodo de adecuación, justamente se aprovecha este proceso de capacitación eh, para socializar, digamos, los protocolos, y ha habido unos ciertos cambios que ya están actualizados en cada uno de los drives, así que justamente el día de hoy va a mostrar ciertos pues, pequeños cambios con respecto, digamos, a las reformaciones de parénquima pulmonar, pero la idea de la sesión del día de hoy es, digamos, dar a conocer a más detalle los protocolos, digamos, que tenemos establecidos. Es cierto que de acuerdo a las realidades, digamos, de cada sede en las distintas ciudades donde tenemos, digamos, las operaciones de AUNA, puede, digamos, de cierta forma ir variando, pero estamos en este proceso de estandarización, recuerden. Entonces, estos protocolos que Fernando nos va a mostrar hoy, es ya lo que tenemos estandarizado para nivel red, y justamente recalco que este es el proceso de socialización, y a partir, digamos, de aquí, aprovechando, digamos, este proceso de capacitación, que se conozca, digamos, todos estos protocolos a todos ustedes, y también que empecemos a aplicarlo, digamos, como lo tenemos establecido. Igual le doy el control de la sala al licenciado Fernando Candela. Ahí, Fernando, pon en modo Eh, presentación tu PPT, que todavía está en... eh, O ya lo pusiste, porque lo veo así como en modo... Ahí, ajá, exacto. Ahora sí, Buenas ya, noches, ¿me ya. escuchas? Sí, sí te escucho, Fernando. Perfecto. Muy bien. Para comenzar, buenas noches ante todos. Saludos de la familia de imágenes de Clínica Vallesur Arequipa. Para todos, y como venía comentando el licenciado Vladimir, esto es más que nada para socializar los protocolos y poder llegar a un buen examen, a realizar unos buenos exámenes y tener resultados óptimos, ¿no? Sobre todo para poder eh, homogeneizar, por decirse, ¿no? O en otros términos, eh, llegar a hablar el mismo idioma a nivel de lo que pide, ¿no? Eh, la clínica en sí. Bien, para empezar, hoy día me ha tocado eh, lo concerniente a tórax, abdomen y pelvis, protocolos de adquisición y reconstrucción. Si bien es cierto, la tecnología ha avanzado, antes inicialmente eh, era tomografía axial, ¿no? Donde se hacían cortes perpendiculares. Esto es una manera de repaso muy básico. El tema de la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, pero a la vez también muy complejo, dado que en sí abarca mucha variedad de exámenes, ¿no? Y para lo cual, pues, ¿no? Tenemos siempre que ayudarnos con la tomografía multicorte, ¿no? Que nos permite más rapidez, cortes más finos y en menos tiempo, ¿no? Entonces, para empezar, la parte de tórax, de tomografía de tórax, ¿no? A ver, vamos a esto.
A ver, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Los dos tipos de estudios concerniente a la correlación anatómica, ¿no? Vamos a ir paso a paso con respecto a lo que concierne a la ventana mediastinal en tórax, ¿no? Que nos va a permitir ver las tres densidades, ¿no? Hiperdenso, hipodenso e isodenso, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la correlación anatómica, donde vamos a empezar, digamos, como adquirir una serie cráneo-caudal y empezamos viendo, ¿no? Las primeras costillas, ¿no? La luz endotraqueal, ¿no? Esto es a manera de repaso de anatomía, el cuerpo vertebral, ¿no? La tráquea que está pintada ahora de azul, que viene a ser el inicio, ¿no? De la tráquea, ¿no? Como vemos, el inicio también de los ápices pulmonares, ¿no? Tanto derecho como izquierdo, ¿no? No va a haber simetría nunca el lado derecho, va a ser igual al del lado izquierdo. Seguimos, ¿no? Empezamos, ¿no? Con los ápices pulmonares, ¿no? El pulmón derecho, el pulmón izquierdo, la luz traqueal, las clavículas, el cuerpo vertebral. Seguimos bajando y aparece eh, una imagen de un vaso principal, en este caso es el callado aórtico, ¿no? Que se manifiesta, ¿no? En la parte del callado aórtico que viene, ¿no? Que nace del ventrículo izquierdo, ¿no? Que se empieza a formar la aorta ascendente, transversa y descendente. Vemos la vena cava, la luz traqueal y vemos también unos puntitos, por decirlo acá, blancos describiéndolo, o de captación hiperdensa, que vienen a ser los vasos sanguíneos. Tenemos también, ¿no? En la parte anatómica, en la parte anterior, el esternón, los arcos costales, el cuerpo vertebral, ¿no? La presencia del callado aórtico, ¿no? Como ya se había mencionado. Tenemos la vena cava, la luz endotraqueal, el callado aórtico, ¿no? Seguimos, ¿no? La aorta ascendente, ¿no? La aorta descendente, la carina que empieza a manifestarse ya como una bifurcación de la tráquea, ¿no? También la presencia de la vena cava. Seguimos acá y tenemos ya dibujada o pintada con la sustancia de contraste, ¿no? La arteria pulmonar, ¿no? Tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente, la bifurcación de la tráquea, la tronco bronquial derecho, tronco bronquial izquierdo, la vena cava, ¿no? Lo que se había mencionado, la arteria pulmonar, ¿no? Los troncos bronquio izquierdo, bronquio derecho. Seguimos bajando, ¿no? Y ya empieza a dibujarse una silueta, ¿no? Que corresponde, pues, al corazón, ¿no? Con sus cuatro cámaras, sus dos ventrículos, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aurícula derecha, ¿no? Seguimos, tenemos la visualización del corazón en sí, ¿no? Dividido ventrículo izquierdo, ventrículo, ventrículo derecho. La presencia de la aorta, en este caso ya aorta torácica, y la manifestación, ¿no? Del esófago, ¿no? Tenemos acá ya más didáctico. Continuamos la presencia de la aorta eh, torácica muy pegada al cuerpo vertebral o a la columna vertebral, ¿no? Ya empieza la parte de los arcos costales y empieza la aparición de lo que corresponde al hígado. Seguimos bajando, ¿no? Tenemos, ¿no? Las bases pulmonares, donde por lo general vamos a detectar en algunas patologías, ¿no? Como un derrame pleural en esta zona, ¿no? Seguimos bajando, ¿no? Hasta aquí la parte del tórax mediastinal. Vamos a lo que es el pulmón en sí.
El pulmón en sí lo vamos a ver, ¿no? Color grisáceo, ¿no? Y esto viene a ser la ventana pulmonar, ¿no? Vemos que ya desaparecen, ¿no? Las, eh, las estructuras óseas no se ven tan definidas, vemos la luz traqueal y vamos a ir bajando. Se pinta la tráquea, ¿no? Para señalar como referencia anatómica, ¿no? Seguimos aquí, se empiezan los lóbulos superiores, ¿no? Lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, seguimos bajando, ¿no? El callado de la aorta, como ya se ha mencionado en la ventana mediastinal, la presencia de los lóbulos, lóbulo superior derecho, la gran cisura media mayor, el lóbulo inferior derecho, en el lado izquierdo, lóbulo inferior izquierdo, lóbulo superior izquierdo. Continuamos, ¿no? Seguimos la bifurcación de la tráquea. A este nivel está lo que llamamos carina, ¿no? Se pinta la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Derecha, izquierda. Seguimos la presencia, la aparición del lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo, lóbulo superior izquierdo. Seguimos bajando, ¿no? Vamos a ver la parte del ilio, ¿no? El ilio de la trama vascular, tanto derecha como izquierda. Vemos la aparición del lóbulo medio, único en el lado derecho, ¿no? Lóbulo izquierdo, perdón, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo y la parte de la língula del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Seguimos aquí, ¿no? La aparición del hígado. Seguimos bajando los dos lóbulos, lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte de la ventana pulmonar, con los lóbulos inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo. La correlación anatómica del abdomen y pelvis, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Con la aparición, como les digo, eh, de la estructura del hígado, la estructura hepática, donde vamos a visualizar vasos, ¿no? En este caso, la referencia anatómica está con contraste, ¿no? El, el cuerpo del estómago, el fondo gástrico, ¿no? Y vamos a ver que seguimos bajando, ¿no? Y empieza a dibujarse las venas hepática izquierda, vena hepática media, la vena hepática derecha, que son referenciales para la aparición de los lóbulos. En este caso, el hígado tiene 8 lóbulos. Y bueno, seguimos aquí. Tenemos la vena cava inferior, la base pulmonar derecha, base pulmonar izquierda, la aorta, ¿no? En este caso que ya empieza a hacerse aorta abdominal, el esófago y el cuerpo del estómago, ¿no? Empieza, como les digo, la aparición de los lóbulos, bajando en la serie cráneo-caudal, lóbulo número 2, 4, 7 y 6, ¿no? Con referencias anatómicas de la vena hepática izquierda, vena hepática media, vena hepática derecha, vena cava inferior. Seguimos con las estructuras anatómicas que se ven, ¿no? Vena porta izquierda, vena hepática media, vena hepática derecha, lóbulo hepático derecho, lóbulo hepático izquierdo, el techo gástrico, el cuerpo gástrico, la vena semiácigos y la aparición del vaso. Bien, seguimos bajando, ¿no? La aparición del lóbulo caudado, la cisura diafragmática, ¿no? La aparición de los arcos costales, el vaso en sí, la cura diafragmática, el ángulo esplénico del colon. Y empiezan a aparecer otros segmentos eh, lobulares del hígado, ¿no? Segmento 2, 4, 7,
perdón, 4 y 7 y 6, ¿no? Seguimos bajando, ¿no? Tenemos la presencia anatómica del músculo recto anterior, la línea del largo, línea blanca, la vena porta, el tronco celíaco, el riñón derecho, el riñón izquierdo, vena esplénica, el cuerpo del páncreas. Seguimos bajando, ¿no? El ligamento falciforme, ¿no? Que divide justo acá con el lóbulo número 4, la vena porta, referencial del lóbulo 4, lóbulo 5, y la vena cava inferior, ¿no? La aparición del riñón derecho, riñón izquierdo, el vaso, la cola del páncreas, la arteria hepática y la aparición del intestino delgado. Seguimos bajando, ¿no? El ligamento falciforme divide, ¿no? Justo los lóbulos o los segmentos 3, segmento 4, ¿no? Tenemos aquí la presencia de la vena porta, vena cava inferior, riñón derecho, riñón izquierdo, el vaso, la cola del páncreas, arteria hepática e intestino delgado. Seguimos bajando, ¿no? El segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6, la arteria mesentérica superior, la vena renal izquierda, la arteria renal izquierda, el riñón izquierdo, riñón derecho. Aparición de la vesícula biliar, ¿no? Vena mesentérica, la cabeza del páncreas, la vena renal derecha, el espacio de Morrison, donde por lo general buscan la presencia de líquido en esta cavidad, ¿no? Músculo psoas, ilio renal, arteria mesentérica y el cono transverso. Seguimos bajando la vesícula, el proceso uncinado pancreático, donde viene a ser la parte de la cabeza del páncreas, el cual, cerca, muy cerca al duodeno, el músculo psoas, el intestino delgado, el cono transverso, vena mesentérica superior, arteria mesentérica superior. Seguimos bajando, ¿no? El ángulo esplénico del colon, tercera porción del duodeno, uréter, ¿no? Aquí en este caso está resaltado con contraste, ¿no? Uréter derecho, uréter izquierdo, ¿no? Los riñones, el músculo psoas, músculos paraespinales y el cuadrado lumbar. Seguimos bajando, ¿no? El intestino, la presión del intestino delgado, con buen contraste, arteria ilíaca primitiva, vena cava inferior, colon ascendente, el músculo psoas, el mesenterio, músculo oblicuo externo, interno, arteria ilíaca primitiva y el músculo transverso. Seguimos bajando, ¿no? La presencia del ciego, arteria ilíaca derecha, la arteria ilíaca interna derecha, músculo ilíaco, glúteo medio, articulación sacroiliaca, el glúteo mayor, el hueso ilíaco, el sacro, el músculo psoas, vena ilíaca izquierda y la aparición del sigmoides. Seguimos bajando, músculo recto anterior, músculo ilíaco, músculo psoas, los uréteres, ¿no? Músculo piramidal, el sacro, vasos ilíacos externos e intestino delgado. En la pelvis masculina, ¿no? Vamos a diferenciar el músculo psoas-ilíaco, vejiga, vesículas seminales, ¿no? El recto, los uréteres, el techo acetabular, vena ilíaca izquierda y la arteria ilíaca izquierda. Seguimos bajando, ¿no? En la pelvis masculina, el músculo psoas-ilíaco, la cabeza femoral, el recto, el acetábulo, la vejiga, vasos ilíacos externos del lado izquierdo, ¿no? La presencia del cordón espermático, el músculo pectíneo, músculo obturador externo, la fosa isquiorrectal, el isquio, el fémur y la sínfisis pubiana.
Seguimos bajando, ¿no? Los cuerpos cavernosos del pene, músculo vasto externo, cuadrado femoral, glúteo mayor, músculo elevador del ano, músculo aductor mayor, músculo aductor mediano. En la pelvis femenina vamos a encontrar, ¿no? También músculos faciliacos, la vejiga, el recto, el útero, ¿no? Techo acetabular, vena ilíaca izquierda, arteria ilíaca izquierda. Vasos femorales en la parte anterior, vejiga, el recto, trocánter mayor, cabeza femoral y la rama iliopubiana. En la parte anterior, el monte de Venus, la vagina, el recto, la fosa isquiorectal, glúteo mayor y músculo vasto externo. Bien, eso con respecto a una correlación anatómica, manera de repaso y de identificar las estructuras anatómicas. Eh, Sé que se pasan muchas estructuras más anatómicas que, bueno, es de mucha, mucha cantidad que nombrar, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos, ¿cómo hago para ver esto? Mm, Hay una barra, parte, a ver, acá está, ya lo bajo, ¿no? Tenemos ahora la tomografía de rutina del tórax, ¿no? La posición o punto de referencia, ¿no? Sobre los ápices pulmonares hasta, eh, ¿no? La cobertura de adquisición viene a ser hasta las glándulas suprarrenales, ¿no? Topograma sentido longitud y adquisición, topograma frontal, sentido caudo craneal, la adquisición, 500 milímetros en hélica, ¿no? Detector colimación, número de detectores por 0.6 o 1.5. La primera reconstrucción viene a ser 2.5 milímetros. Kilovoltaje 120 con un tiempo de 180 miliamperes segundos en un tiempo de rotación de 5 segundos. El pitch 1.2. Contraste no se necesita. Eh, Volumen, en el caso, bueno, acá estamos haciendo toras de rutina, pero bueno, vamos a hacer la mención en el caso de que sea contrastado, ¿no? Digamos, de la concentración de 300 miligramos, tendría a darse 1.2 mililitros por kilogramo peso. Y en el caso de ser de 370 miligramos litro, viene a ser 1.1 mililitro por kilogramo peso. El contraste viene a ser monofásico a los 45 segundos. El número de la vía va a variar mucho de acuerdo al caudal que se pueda colocar, de acuerdo a la vía que se ha puesto en el paciente, ¿no? El tiempo de inyección de 40 a 50 segundos, un scan delay de 60 segundos. Eh, Dado que está haciéndose mención con contraste, se debe tener en cuenta de que el paciente debe estar pues siempre en ayunas, ¿no? Con la presentación también de los valores de creatinina, ¿no? Y obviamente, ¿no? Firmado el consentimiento, mejor dicho, firmado el consentimiento informado. Bien, el filtro de ventanas, partes blandas de mediastino, nivel y ancho de ventana, 450 por 50, filtro de ventana para parénquima pulmonar, ¿no? Nivel y ancho de ventana de 1500 a 500, grosor de corte e intervalo de reconstrucción, 1 milímetro con intervalo de 0.5 milímetros. La ventana parenquimal se reconstruye de la adquisición sin contraste y de la mediastinal contrastada, en caso sea con contraste. La reformación. Tipo de ventana. MPR, parenquimal. Esto se hace en axial, coronal, sagital. Grosor e intervalo. Solo MPR y el MIP en axial. Viene a ser 1.5 a 1 milímetro. Coronal y sagital, 1.5 a 1 milímetro. Tipo de ventana, MPR mediastinal, axial, coronal, sagital.
grosor e intervalo soloaxial de 2 milímetros, coronal y sagital de 2,5 milímetros. Número de películas, 3, formato de 5x5, una película en coronal de 5x5, dos películas en axial de 5x5. El postproceso, en el eje axial, la referencia al eje del tórax, sentido, caudo, acá, no coincide lo que se ha remitido, ¿no? Bien, ese es cráneo caudal, ¿no? En el eje coronal, la referencia coronal del eje del tórax, sentido frontal dorsal o de la parte anterior a la parte posterior. En el eje sagital, referencia paralelo al plano sagital, sentido de izquierda a derecha. Tórax, alta resolución, valoración en enfermedad pulmonar intersticial difusa, la fase de adquisición e inspiración de cúbito supino y expiración en decúbito prono. Se realiza sin la inyección del medio de contraste. La reforma será inspiración, ventana mediastinal, 2,5 milímetros, los tres planos, ventana parenquimal, 1 milímetro, los tres planos, expiración, ventana parenquimal, 1,5 milímetros a 1 milímetro solo en axial. Para postproceso reconstruye axial MIP 1,5 a 1,5 milímetros. Fernando, Te eh, escucho. sí, sí, porfa, no sé si puede retroceder justo en el slide anterior a ese, el primer slide del protocolo. ¿Ya? Ahí, sí, sí, Ah, justo ahí quería dar unos comentarios al respecto por a veces bueno, por ciertas incidencias que pueda aparecer en el servicio, ¿no? Y más ahora, en estos últimos meses que estamos del año pasado, con el tema de desabastecimiento del contraste, bueno, que poco a poco ya se va a ir regularizando, pero acá es importante tener en cuenta con respecto al contraste a utilizar, ya sea para los estudios de rutina, no sea solamente para tórax, abdomen, cerebro, el hecho de que si en la sede, por ejemplo, hay un desabastecimiento del contraste de 300 miligramos, o sea, la concentración, eso no quiere decir que podamos realizar los estudios de rutina con un contraste de mayor concentración, porque sí, digamos, he tenido a veces comentarios en sedes que no se tiene el contraste de 300, por lo tanto, eh, a veces no se quiere usar un contraste de mayor concentración para hacer un estudio de rutina. Generalmente sí podemos hacerlo, sino que hay que tener en cuenta que al tener una mayor concentración hay que disminuir, digamos, la relación de mililitros por peso para poder, digamos, hacer eficiencias en el uso del medio de contraste con estas concentraciones altas, ¿no? Y correcto. aquí, justamente acá, en una de las actualizaciones que ha habido en este protocolo es con respecto al MPR parenquimal, porque en una versión anterior estaba con un grosor, si no me equivoco, de 2 Dos, o de 2 de puntos, dos, de 2 estaba, ¿no? de Exacto. dos. Ujú. Entonces ahora, digamos, se está actualizando al realizar, digamos, en coronal, o sea, en los tres ejes, definitivamente el grosor de corte de 1,5 y el intervalo de 1. Generalmente el intervalo cuando es menor al grosor de corte, ese es justamente para que no haya pérdida de información en la presentación de las imágenes, ¿no? Y la parte de MIP en axial. Que eso también, también como manifestarle, bueno, hacerle recordar que ya en anteriores sesiones les había comentado de que igual los médicos radiólogos tienen su plataforma donde dan información sobre nuestras reconstrucciones y han estado comentando en esta plataforma de que no se les está enviando el MIP en axial, que generalmente en este caso les ayuda al tema, digamos, de la detección rápida de nódulos pulmonares, ¿no? Perfecto. Eso es justo lo que quería comentar, Fernando. Ujú. Gracias. Pero muy bien, gracias, Omar. Entonces nos hemos quedado, ¿no?, en el tórax screening, ¿no?
muy similar a la adquisición del tórax sin o con contraste, ¿no? La misma posición, ¿no? El mismo sentido de obtención de imágenes, ¿no? Cráneo caudal, ¿no? Topograma sentido y longitud, como les digo, frontal, caudo craneal, 500 milímetros, y la adquisición en hélica, ¿no? Es muy similar al anterior. Filtro de ventana, partes blandas, mediastino, nivel y ancho de ventana, 450/50, filtro de ventana, parénquima pulmonar, nivel y ancho de ventana, 1500 sobre -500, ¿no? Grosor de corte, intervalo de reconstrucción, 1 milímetro con intervalo de 5 milímetros. El volumen parenquimal se enviará tanto al PAX como el sin bobilla, al cual servirá para los controles posteriores en los pacientes. Eh, la reformación, tipo de ventana, aquí está ya variado, ¿no? De lo que se ha hecho mención, ¿no? Solo en MPR y MIP en axial 1.5 a 1 milímetro, coronal y sagital 1.5, 1 milímetro. Tipo de ventana, MPR mediastinal, axial, coronal, sagital. Grosor e intervalo solo axial, 2 milímetros, coronal y sagital, 2.5 milímetros. Número de películas, 3 películas axial y una en coronal. Parenquimal en un formato de 5x5. Película de resumen de hallazgo de nódulos, queda a criterio de cada uno. 2 películas sin axial mediastinal de 5x5. El postproceso en el eje axial también va a ser cráneo caudal, ¿no? La referencia en el eje coronal, anterior-posterior o frontal-dorsal, ¿no? La referencia en el eje sagital, en el sentido de izquierda a derecha. El screening, el software de análisis, en la película de resumen se grafica el cuadro de información del nódulo, ¿no? Un BRT del nódulo e imagen, ¿no? BRT de toras con referencia a la localización espacial de dicho nódulo, aplicar el criterio en el formato de película, en el caso del seguimiento de nódulos, aplicar el mismo criterio y agregar el cuadro de seguimiento. Muy bien, la urotomografía sin contraste, ¿no? Eh, por lo general, la urotomografía viene a ser un examen tomográfico para detectar cálculos en el sistema urinario. En este caso, el paciente no necesita preparación, ¿no? Para poder hacer la adquisición de imágenes, ¿no? La posición viene a ser en- de cúbito supino, ¿no? Pies primero, luego por encima del diafragma se va a demarcar los límites hasta la parte del pubis, ¿no? La adquisición, la tomografía viene a ser frontal, el sentido cráneo-caudal, la longitud del field of view viene a ser 750 milímetros y la adquisición en hélica. Detector colimación, número de no detectores por 0.6 o 1.5, ¿no? En la primera reconstrucción, 2.5 milímetros. El KB, 120, ¿no? Un tiempo de 320 milímetros per segundo y el tiempo de rotación 0.5 segundos y el pitch 1.2. En este caso, pues no se utiliza el contraste. En algunos casos, estamos utilizando en lo que es sin contraste, pues el agua que nos ayuda bastante, ¿no? En la, para poder delimitar estructuras anatómicas y nos hace eh, apreciar mejor la visualización, ¿no? De los uréteres, ¿no? En el caso de que no se realice con contraste. Por ende, también la ubicación de los cálculos. La reconstrucción filtro-ventana, partes blandas, nivel y ancho de ventana, 350/50, grosor de corte, intervalo de reconstrucción, 1 milímetro, intervalo de 0.5 milímetros. Para este estudio, tener retención urinaria de 1 hora, ¿no? Reformación, tipo de ventana,
MPR abdominal, axial, coronal, sagital. Grosor de intervalo solo axial de 2 milímetros, coronal y sagital 2,5 milímetros. Tipo MPR curvo a los uréteres, que la verdad últimamente no se está poniendo mucho en práctica, pero debería hacerse, ¿no? Dado que a veces es muy complicado por la respiración del paciente, ¿no? Porque no se justifica, pero a veces el dolor puede más, ¿no? En estos casos y dificulta mucho poder hacer, ¿no? El MPR curvo en los uréteres, pero se está poniendo en práctica. El MPR axial de pelvis, 1 milímetro, solo en caso de que no se pueda reconstruir el uréter, ¿no? Grosor de intervalo, ¿no? 1,1 milímetro a 0,5 milímetros. En el MPR axial, 1,1 milímetro por 1,5 milímetros. La gráfica, número de películas, 3 películas en axial, en formato de 5 por 5, 2 películas en coronal, en formato de 4 por 6, ¿no? Donde va todo el abdomen, una película de resumen de uréter y cálculo si hubiese, queda a criterio, ¿no? De administrar las imágenes adquiridas. Bien, como se mencionaba, la tomografía, la urotomografía sin contraste, ¿no? Es un examen que permite visualizar riñones, uréteres y vejigas sin administración de contraste iodado. Su indicación principal es detectar cálculos en el sistema urinario. Tenemos la parte del postproceso, ¿no? Esto está molestando, ¿no? En el eje axial, ¿no? Referencia al eje de abdomen, caudocraneal, en el eje coronal, de anterior a posterior, o de frontal a dorsal, en el eje sagital, la referencia paralelo al plano sagital, sentido de izquierda a derecha. Nota, la reconstrucción es curva, se realiza siguiendo el eje del uréter, ¿no? Se ubica el riñón, ¿no? El parénquima renal y se ubica el nacimiento de la pelvis renal y se va a trazar una curva, ¿no? Hasta seguirla en todas sus porciones hasta la desembocadura en la vejiga, ¿no? En este caso. El postproceso, cálculos de riñón, realizar planos coronales oblicuos al riñón para mostrar la localización de los cálculos en el riñón, ¿no? Grosor intervalos 2 milímetros. Cálculos en la unión de la vejiga ureteral. En el caso que se encuentre enclavado el cálculo en la unión uretrovesical, se realizará la adquisición adicional solo de pelvis con el paciente en decúbito prono, como se aprecia en la imagen. Bien, un video no lo puedo activar, el licenciado Vladimir no me permite activar el video. Ahí tendrías que desactivar el láser Ujú. ajá, y con el, ajá, desactívalo y ahí con el mouse te debería permitir activarlo ahí el video, ¿no? Ah, Ok, el perfecto. puntero láser, ajá, ahí está. Eh, en el video se está mostrando, ¿no? Cómo trabajar para poder hacer la reconstrucción, ¿no? De curva de los uréteres en una urografía, una uroten sin contraste, ¿no? Como se ha iniciado, se ha visto desde la pelvis renal y se empieza a seguir, ¿no? Seguir demarcando, ¿no? El trayecto del uréter, ¿no? Ahí se está dibujando, ¿no? Hasta la desembocadura, ¿no? Que se da en la vejiga.
Claro, en ese caso, por ejemplo, ahí en ese video que está mostrando Fernando, más o menos cuál es el plano que en el caso de la urotomografía uno puede seguir, digamos, el uréter. Esto es independiente porque justo hay un comentario ahí en el mensaje, en la parte de los mensajes. Hace rato vi un comentario a veces la dificultad se da de repente por la preparación del paciente. Eso no es tan, digamos, preciso, porque generalmente en una tomografía, pues uno no espera tener pues al paciente con las preparaciones que se hacía antiguamente para hacer una radiografía abdominal, donde se tenga que dar laxante y todo ello, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en este ejemplo que se está viendo en el video, este es un paciente gordito, que tenemos grasa, digamos, peritoneal, que nos permite, digamos, identificar el uréter, y en donde sí se complica, a veces eso lo he visto en mi experiencia, es cuando se tiene a personas bastante delgadas. O sea, y generalmente, por ejemplo, en el caso de mujeres, por ejemplo, que son delgaditas, que no tienen grasa intraperitoneal, entonces ya ahí sí dificulta bastante seguir el uréter. Y es más, a veces en la parte del útero, el ovario, ya te logra ahí enmascarar, digamos, y te ayuda, digamos, o sea, no te permite seguir adecuadamente el uréter. Y generalmente ahí es donde se tiene, digamos, las dificultades, ¿no? Pero por lo demás, por ejemplo, si viene un paciente y se tiene, digamos, el recorrido, digamos, del lito en el uréter, definitivamente pues vamos a tener una dilatación, una ectasia, digamos, del uréter, y el cual se hace mucho más sencillo a veces también seguirlo. Y lo ideal, digamos, es mostrar, porque o sea, la reconstrucción curva, así como hemos visto en clases anteriores, es la mejor forma de reformación, porque en una sola imagen damos prácticamente pues toda la información de si es que tenemos el uréter como ubicación de cálculos, el número de cálculos que tiene. Entonces, en este caso, a veces sí, también es bastante la práctica, digamos, que uno debe tener para poder, digamos, tener una muy buena reconstrucción curva de ureter, ¿no? No le voy a decir que a la primera le va a salir, porque también yo pasé por esto, o sea, tenía que ser continuo, digamos, la práctica para que después ya uno pueda sacar un buen curvado de ureter, ¿no? Ok. Ajá, perdón. ¿Cómo se llama esto? Faltaba acotar, una vez adquirida el, el trazo curvo para poder eh, eh, visualizar los uréteres, ¿no? Se selecciona, ¿no? Ajustes predefinidos de cada equipo, ¿no? Donde dentro de lo que es eh, la variación, ¿no? El grosor de corte, ¿no? La distancia entre imágenes, el número de imágenes y el campo de visión que viene a ser el field of view, ¿no? De acuerdo a eso se va a tener el resultado, ¿no? El resultado óptimo de la adquisición del reformateo curvo del, del urograma excretor sin contraste, ¿no? Como vemos, ya tenemos el resultado, ¿no? Como vemos el, al haber hecho el curvo en el plano sagital, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Este es el resultado de haber hecho el reformateo curvo, ¿no? De los uréteres, de una urograma sin contraste. Bien, ahora tenemos el urograma con contraste, ¿no? El urograma excretor, ¿no? Que viene a ser una técnica de exploración con la ayuda de medio de contraste, donde vamos a obtener un realce eh, de del sistema
eh, del sistema pielocalicial, ¿no? Del sistema urinario, ¿no? Que nos permite, ¿no? Detectar la ubicación, la localización de los cálculos en, en cualquier parte de la anatomía del sistema excretor. Los beneficios, ¿no? Proporcionan mejores detalles anatómicos del tracto urinario, de las estructuras aledañas, estudio muy rápido y sencillo, la imagen es exacta, puede revelar lesiones y hemorragias internas en situaciones de emergencia. Las indicaciones clínicas para un urograma excretor viene a ser la litiasis renal, neoplasias, cálculos en la vejiga, tracto urinario postquirúrgico, anomalías congénitas, en este caso vemos aquí un ejemplo de riñón en herradura, y traumatismo, ¿no? Para para el estudio del urograma excretor, se tiene también como requisitos, ¿no? Tener los valores de creatinina, consentimiento informado, ¿no? Estar en ayunas, una buena canalización de una vía periférica en flexura de codo, ¿no? Oye, pero agarra mi tarjeta, porque le saqué efectivo, pero gasté en el... Hay un micrófono. Bueno, para poder realizar este estudio, el paciente debe estar en ayunas por lo menos unas 6 horas, haber ingerido agua, ¿no? Lo pedimos siempre para que nos ayude, ¿no? En el llenado de vejiga, ¿no? Tenemos la adquisición, el protocolo, ¿no? La fase arterial, ¿no? A los 20 segundos. La fase córtico-medular, se realiza un barrido eh, caudocraneal a los 40 segundos. A los 70 segundos la fase nefrográfica o parenquimatosa y a los 10 minutos la fase excretora, ¿no? Donde va a manifestarse la función excretora de pelvis renal hasta desembocadura de la vejiga y la vejiga completa, ¿no? Para ver alguna anomalía o patología. Bien. La urotomografía con contraste, como ya se ha mencionado, descarte de cálculos renales, patología inflamatoria, tumoral o trauma, ¿no? De referencia, ¿no? En depósito supino, ¿no? El field view encima de los diafragmas hasta la sínfisis por debajo de la sínfisis del pubis o de los isquios, es decir, que va a abarcar todo el abdomen, ¿no? Muy similar a lo que es un examen de abdomen, ¿no? Una adquisición de abdomen, ¿no? La indicación que se da es de inspiración profunda. En este caso no se requiere de contraste oral, pero sí, como les manifestaba, ¿no? Nos sirve mucho la ingesta de agua, ¿no? Agua natural. El volumen de contraste, si fuese de 300 miligramos, ¿no? 1,2 mililitros por kilogramo peso, o si fuese de 370 miligramos, 1 mililitro por kilogramo peso. La inyección es bifásica, número de vía, utilizamos la vía número 18, ¿no? Con un caudal de 5,0. En este caso se está mencionando la vía número 22 y número 20, ¿no? El tiempo de inyección, 35 segundos. El scan delay, arterial a los 35, venoso 70 y tardío a los 10 minutos. Fases de adquisición, fase sin contraste, el abdomen completo. Fase arterial, el abdomen completo. Fase venosa, el abdomen completo, ¿no? A los 70 segundos y a los 10 minutos la adquisición tardía, ¿no? El abdomen completo. La reconstrucción de partes blandas, ¿no? Con un nivel de ancho de ventana de 450 a 50, grosor de corte, intervalo de reconstrucción, 1 milímetro con un intervalo 0,5 milímetros. La fase tardía a los 3 minutos solo se adquiere cuando hay lesiones hepáticas, páncreas, riñones o vaso que se necesite evaluar. La reformación, el MTR venoso, axial, coronal y sagital. Solo axial de 2 milímetros,
coronal y sagital, 2.5 milímetros. MIP y BRT, ¿no? Para la fase tardía, visualización de uréteres con contraste. Número de películas, 3 películas en axial en la fase venosa en formato de 5x5, 2 películas en coronal en formato de 4x6, 1 o 2 películas en BTR o MIP de 4x3 o 3x5 en fase tardía. Bien. Vamos a ver aquí. El postproceso, ¿no? Postproceso, el eje axial, la referencia axial al eje del tórax, sentido caudocraneal, eje coronal, referencia coronal al eje del tórax, ¿no? Sentido frontal dorsal, o de la parte anterior a posterior. Eje sagital, referencia plano paralelo sagital, sentido de izquierda a derecha. En los 3 planos de reformación, abarcar toda la anatomía, en el caso coronal y sagital, ir de piel a piel. Las orientaciones radiales se programan en sentido horario, ¿no? En la programación radial. Bueno, el abdomen de rutina, ¿no? El abdomen de rutina es uno de los exámenes que más se presentan en emergencia, ¿no? Para, para evaluar diversas patologías, ya sea problemas del colon, cálculos, no abdomen agudo, eh, estreñimientos, oclusiones intestinales, ¿no? En sí. Igual, la adquisición, ¿no? Por encima el field view, por encima de los diafragmas, hasta debajo del isquion o del pubis, ¿no? Muy similar, por no decir igual, está eh, un topograma frontal, sentido cráneo-caudal, con una longitud de 500 milímetros, adquisición hélica, detector de colimación en la primera reconstrucción, número de detectores por 0.6 o 1.5. Y la primera reconstrucción en 2.5 milímetros. El kilovoltaje está quedando igual, la indicación, inspiración profunda, contraste oral no requiere, volumen de contraste, en el caso de que sea con contraste, 1 mililitro por kilogramo peso. Tipo inyección bifásica, número de vía caudal es variada, en este caso, ¿no? Puede ser la que tenga el paciente. Por lo general, siempre solicitamos, cuando es un examen de rutina, por lo menos una vía número 20, ¿no? El tiempo de inyección, 35 segundos, el scan delay, arterial a los 35, venoso 70, tardío 3 minutos. Estamos haciendo otra vez, ¿no? la parte del abdomen con contraste, ¿no? Ya hemos hecho, digamos, esto vendría a ser ya un estudio eh, trifásico, ¿no? Sin contraste arterial, venoso y tardío. Se realizan las 4 fases de adquisición en caso del incidente que afecta a las glándulas suprarrenales, hacerlo tardía a los 15 minutos de manera adicional. Bueno, la reformación, ¿no? MPR, abdomen, axial coronal sagital. Grosor intervalo 2 milímetros, coronal y sagital 2.5 milímetros. Tipo MPR curvo en el páncreas y apéndice si es que lo ameritara, ¿no? Grosor de intervalo 1.2 milímetros sobre 1 milímetro. Número de películas, 3 películas en axial, un formato de 5x5, 2 películas en coronal venoso, 4x6, y una película de MPR curvo, ¿no? Puede ser 4x3 o 3x5 si es que lo amerita. Esto viene a ser el estudio trifásico, ¿no? Donde tenemos 3 fases, ¿no? La fase arterial, ¿no? De captación a los 20 segundos, ¿no? Reforzados por el medio de contraste, ¿no? Que nos permite hacer la diferenciación del estado de la lesión,
por fases de captación del medio de contraste y lavado en la zona afectada en el parénquima normal. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Primero terminamos el postproceso, el eje axial, ¿no? De referencia axial al eje del tórax en sentido caudocraneal. Eje coronal, referencia coronal del eje del tórax, sentido frontal dorsal. Eje sagital, referencia paralelo plano sagital, sentido izquierda-derecha. También se pide, ¿no? El formateo curvo del páncreas, ¿no? Del apéndice, si es que se pudiese localizar, que también es un poquito tedioso ubicarlo, ¿no? Hacer el reformateo curvo. En los tres planos de reformación, abarcar toda la anatomía en el caso de coronal y sagital, ir de piel a piel. En los casos que se soliciten evaluar páncreas o apéndice, realizar siempre las reconstrucciones curvas. Páncreas, la reconstrucción curva se realiza en la fase arterial siguiendo el conducto de Wilson. Bueno, acá estamos con el examen multifásico, el llamado trifásico, ¿no? En las cuatro fases, ¿no? Es la localización, en el caso de que sea solamente trifásico hepático, ¿no? Va a ser desde los diafragmas hasta por debajo del isquio. La cobertura de adquisición, a ver, es todo el abdomen, pero en un segundo plano solamente localizamos lo que es el hígado. Contraste oral no se usa. Volumen de contraste endovenoso, 1 mililitro por kilogramo peso. Tipo de inyección bifásica, Bolustraking. Número de vía, utilizamos el número de vía número 18, ¿no? Para utilizar un caudal de 5.0. El tiempo de inyección, aquí está, 35 segundos. Scan delay, Bolustraking. Arterial precoz, arterial tardía, venoso a los 70 segundos y tardío a los 3 minutos. Fase de adquisición, sin contraste, el abdomen completo. Fase arterial precoz, arterial tardía, solo en abdomen superior. Venoso en abdomen completo, tardío en abdomen completo, ¿no? La reconstrucción en partes blandas, nivel y ancho de ventana de 1500 y menos 500. Grosor de corte, intervalo de reconstrucción, 1 milímetro, un intervalo de 0.5 milímetros. En caso que afecte las glándulas suprarrenales, hacer una tardía de 15 minutos de manera adicional. La reformación, MPR, abdomen, axial, coronal, sagital. Grosor de intervalo solo axial, 2 milímetros, coronal y sagital, 2.5 milímetros. Tipo MR curvo, páncreas o apéndice en el caso de que lo amerite. Grosor de intervalo, 1.2 milímetros. Número de películas en la gráfica, 3 películas en axial de un formato de 5x5, 2 películas en coronal, ¿no? Venoso, un formato de 4x6, una película de MPR curvo, si lo amerita, de 4x3 o 3x5. Es lo que hemos visto. Bien, en el abdomen multifásico tenemos como ventaja, ¿no? Que hay mucha disponibilidad, es rápido y sencillo, no invasivo, no doloroso, alta calidad de imagen. Las desventajas son la talla, el peso, la alergia al medio de contraste y paciente no colaborador. Condiciones generales para la tomografía trifásica. Para poder identificar y caracterizar las lesiones focales depende de los factores anatómicos, factores fisiológicos, técnicos, vascularización intrínseca de la lesión tras el realce del contraste, ¿no? La diferencia mínima entre parénquima y lesión debe ser a 10 unidades Hanfield, volumen de contraste, velocidad de inyección y peso del paciente. Indicaciones: enfermedad hepática, colecistitis aguda, colelitiasis, absceso pancreático, pseudoquiste pancreático, pancreatitis, bloqueo de los conductos biliares. Contraindicaciones: valores de la creatinina mayores a 1.5.
falla renal sin diálisis, paciente con antecedentes de feocromocitoma, paciente con tratamiento antiglucemiante a base de metformina. Protocolo, ¿no? Ayunas por lo menos unas 6 horas, función renal normal, vía de acceso periférica segura, como se hace mención, una vía número 18, ¿no? Eh, la ingesta de contraste oral, utilizamos, como les repito, solo agua natural. Fases de realce después de la inyección del contraste. Los primeros vasos hepáticos que se resaltan son las arterias hepáticas. El inicio de realce arterial depende del tiempo de circulación del paciente y el tiempo de inyección del contraste, ¿no? En la fase simple, ¿no? En la fase sin contraste, eh, muchas veces se hace, eh, se refuerza, ¿no? La visualización, ¿no? De ya ciertas densidades, ¿no? Que ya más o menos tenemos la sospecha donde vamos a encontrar la lesión, ¿no? Se empieza a manifestar. En la fase arterial, ¿no? En la fase arterial, ¿no? Hay un refuerzo del medio de contraste donde hemos visto una lesión incipiente en la fase sin contraste, ¿no? Una lesión incipiente, ¿no? Y en la fase con contraste, entonces ya empieza a marcar, ¿no? A marcar o a reforzar el medio de contraste, ¿no? Con la diferenciación del estado de la lesión, ¿no? Y por fases de captación del medio de contraste y lavado en la zona afectada, ¿no? Se puede diferenciar entre el parénquima normal y la zona afectada. En la fase portal, ¿no? En la fase portal, que es de 60 a 70 segundos, ¿no? La característica, ¿no? Muestra otro tipo de lesión, ¿no? Dado por el tiempo, ¿no? El tiempo que se va dando y el lavado que viene sucediendo con la inyección, ¿no? Del suero que empuja, ¿no? El contraste, ¿no? Ya va haciendo la acción de lavado. La fase portal, ¿no? Eh, como vemos, ¿no? Ya con la ayuda de una reconstrucción MIP, ¿no? Se visualiza mejor las estructuras. Una fase tardía, la fase tardía o de lavado que se da 5 minutos, ¿no? 5 minutos o 3 minutos en algunos casos, ¿no? Vemos, ¿no? Como la lesión incipiente que ya captó contraste y ahora con la fase de lavado queda manifestándose, ¿no? Como signos radiológicos. Esta es un repaso anatómico, ¿no? Del páncreas, ¿no? Donde hacemos el reformateo curvo, ¿no? A través de de, de esta línea que vemos, ¿no? Aquí, que viene a ser el conducto de Wilson, ¿no? A través de esta línea que más o menos se visualiza con la ayuda del contraste en el corte axial, ¿no? Tenemos un ejemplo de reformateo curvo perdón, acá. Esto también es un video que quisiera que se vea. Mm, ahora sí. Ahí desactiva arriba el puntero láser. No, No dale clic ahí en puntero láser. Ya, Ya, ahora ahora sí, está. ahora sí, ¿no? Entonces, Vladi, ¿me ayudas en este reformateo curvo? Ujú. ¿Sí? Claro, ajá. Ahí, por ejemplo, en estos casos, como bien indica el protocolo, en caso se pida, digamos, estudiar el páncreas, ahí
lo ideal para hacer una reconstrucción CURPA es elegir, digamos, la fase arterial. Las fases arteriales y un eje axial, por ejemplo. Ahí hemos visto anteriormente cómo se trató de conseguir en la parte axial, moviendo el plano coronal y sagital, la imagen más axial del páncreas. Y se sigue, digamos, como vemos aquí, siguiendo el conducto de Wilson. Generalmente hay que recordar que siempre las reconstrucciones MPR curvas son operador dependientes, o sea, la calidad de la reconstrucción final depende de la calidad del trazado que nosotros vayamos realizando. En este caso, es ideal siempre buscar la fase arterial porque en este caso tenemos una captación del parénquima del páncreas y podemos ver justamente, identificar adecuadamente el conducto de Wilson como una línea hipodensa. Y esa es, digamos, la forma de poder seguir el conducto de Wilson, digamos, hasta la parte del colédoco, hasta ahí lo que se denominaría como el esfínter de Oddi, y lo ideal es siempre seguir, digamos, hasta la desembocadura final. Y lo importante aquí, a veces, cuando nos piden, digamos, por un NM de páncreas o por una pancreatitis, es ver justamente el compromiso del parénquima junto digamos, qué tanto de esto se encuentra comprometido el conducto de Wilson, porque generalmente depende de ese compromiso, a veces el tratamiento que le pueden dar al paciente, ¿no? Y este tipo de reconstrucciones generalmente pues lo realizaríamos cuando solicitan justamente estudiar el páncreas. Y eso puede ser ya sea por tumor, por una pancreatitis, y en este caso siempre utilizar un grosor de corte lo más fino al momento, digamos, de realizar estos curvados, y siempre lo ideal es dar varias imágenes, ¿no? Dar varias imágenes que abarque idealmente toda la anatomía del páncreas y porque solamente en un corte, como vamos a ver aquí, justamente se está desplazando en las imágenes, en un corte vemos todo el páncreas, pero donde se sigue, digamos, el conducto de Wilson, como vamos viendo ahí, hasta su desembocadura, ¿no? Gracias. Ujú. Muy bien. Continuamos entonces. La enterotomografía o la enteropc, ¿no? Eh, que viene, que viene a ser una evaluación del intestino delgado, obteniendo información sobre su configuración, distribución, diámetros y alteraciones de superficie interna y externa. La adquisición va a ser igual al field of view, como se ha realizado en todo lo que es el abdomen, ¿no? El abdomen simple, contrastado, ¿no? Eh, Ahora, la enterotomografía tiene una particularidad, ¿no? Tanto en preparación, ¿no? Como lo vamos a ver, y luego regresamos a esto, a esta diapositiva, ¿no? ¿No? Donde es para visualizar, ¿no? Todas las afecciones al intestino delgado, ¿no? ¿No? Donde vamos a poder apreciar como indicación enfermedad de Crohn, que viene a ser una afección por la cual resultan inflamadas las partes del tubo digestivo, una colitis ulcerativa, ¿no? Tumores en el intestino delgado, hemorragias digestivas ocultas, ¿no? Enfermedad celíaca. Entonces, preparación del paciente, ¿no? Un día anterior, realizar dieta blanda para evitar falsos positivos, ¿no? Una ayuna de 6 horas y también un resultado de creatinina. El Ahí, contraste, perdón. disculpa, Fernando, Sí. solamente nomás una precisión con respecto a las ayunas. Ujú. En el caso, nosotros ya hemos actualizado a nivel red el ayuna de 4 horas para el caso de la Ah, inyección del contraste en las áreas, solamente perfecto, para tenerlo en cuenta eso. perfecto, perfecto. Muy bien. El contraste oral, ¿no? ¿Qué función tiene? Va a mejorar la visualización de la mucosa, ¿no? La visualización de la mucosa
¿no? Mejora la distensión abdominal, ¿no? Como apreciamos en esta imagen, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el contraste oral? Vendría a ser el agua y el manitol, ¿no? Esto se prepara 1,5 litros de agua con 500 centímetros cúbicos de manitol, eh, sumando, ¿no? Sería 2.000 centímetros cúbicos, los cuales se divide en cuatro tomas, ¿no? Para 1 hora antes del examen, ¿no? Repartidos en cada 20 minutos. El medio de contraste que se va a poner vía endovenosa también va a ser 1 centímetro cúbico por kilogramo peso. La fase arterial, la fase arterial consta de dos partes, ¿no? De 20 segundos y una fase arterial tardía a los 30 segundos, ¿no? Aquí está la fase arterial temprana 20 segundos, la fase arterial tardía 30 segundos, una venosa a los 60 segundos y una tardía a los 10 minutos, ¿no? Utilizamos el MPR y el MIP, ¿no? Para realzar. Ahora, regresamos a la parte de protocolo. Aquí estamos, ¿no? Como ya se había hecho mención, ¿no? El contraste, la fase de adquisición, ¿no? Sin contraste, el abdomen completo, la fase arterial, el abdomen completo, venosa, abdomen completo, tardío, abdomen completo, ¿no? En la nota, acá vemos que se realizan 3 fases, ¿no? Arterial a los 35 segundos, venoso a los 70 segundos y un tardío de 3 minutos. Se realizan las 4 fases también en el caso que afectara a las glándulas suprarrenales, hacer una tardía a los 15 minutos de manera adicional. Tipos de fases: MPR, abdomen, axial, coronal, sagital, en la fase arterial y venosa, seguir los mismos planos de reconstrucción. Grosor e intervalo: solo axial, 2 milímetros, coronal y sagital, 2,5 milímetros. Grosor e intervalo de 1,2 milímetros o a 1 milímetro. Número de películas: 3 películas en axial de un formato de 5x5, 2 películas en coronal venoso de 4x6. Expuse en paralelo un protocolo diferente al que se está haciendo mención en este protocolo. Eh, se- no sé si habría mucha diferencia. Vladi, ¿me podrías dar un alcance? Disculpa, con respecto a los scan delay, Sí, no, a los protocolos, a los tiempos de adquisición en lo que es en el Entero TC, ¿no? ajá, Sí, ¿no? sí, Lo en expuse ese caso no habría diferencia como el abdomen rutina, ¿no? Porque ahí Ujú. ves los scan delays que son muy parecidos, digamos, a los que utilizamos esperando los 35 segundos, Así es, tanto en arterial, venoso y tardía. O sea, ahí lo importante en la enterotomografía es justamente la preparación que debe estar en el siguiente slide, así es, y seguir el esquema de toma el esquema, digamos, de toma de la preparación que comentaste justamente ahí, ¿no? así Y eso es es. lo más importante. Después es la adquisición es tal como un abdomen rutina. Esto es por si ya Correcto. les llega en el servicio. Lo importante acá es contar en farmacia que se tenga, digamos, el manitol, o a veces tiene otro nombre. Ahorita no, o polietilenglicol, creo que así también lo tienen a veces en farmacia, que podríamos utilizarlo, ¿no? Correcto. Y ya para concluir en el postproceso, el eje axial, la referencia al eje axial, el sentido es caudocraneal, eje coronal, frontal dorsal, eje sagital, sentido izquierda-derecha. Bueno, acá tiene como recomendaciones e indicaciones: ayuno desde la noche previa, contraste
Contraste oral, mezclar 1500 mililitros de agua con 500 mililitros de manitol, ¿no? Sumándose 2000 mililitros. Administrar los 2000 mililitros en el lapso de 1 hora, 500 mililitros cada 15 minutos para lograr una distensión uniforme de todas las asas intestinales delgadas, como se ha apreciado en las imágenes anteriores. Indispensable que después de la hora de preparación el paciente ingrese inmediatamente al tomógrafo. Muy bien, Brad. David. Sí. Sí, hasta aquí es donde he llegado con Allá, las... Sí, allá con la disposición. Muy bien. correcto. Ok, muchas gracias, Fernando. La idea, como les comentamos a un inicio, digamos, es socializar la parte de los protocolos que tenemos compartidos con todas las sedes. Y lo otro, también hacer referencia con respecto a las dosis, porque es otra de las observaciones que están llegando continuamente, que vamos a ir, digamos, haciéndolo seguimiento. Y más, digamos, en los protocolos de tomografía de tórax, Correcto. que hay casos en que nos estamos excediendo, porque tengo una alerta ahí que voy a hacer revisión, de un tórax con contraste, donde el DLP, bueno, ya haciendo la conversión, sale algo de 12 milisieverts, lo cual me parece demasiado excesivo, que no entendería, digamos, cómo se llegó a estos niveles de dosis, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir afinando igual todos los procesos a nivel red para, digamos, también, aparte de los protocolos que tenemos aquí, y como ustedes lo tienen, verán configurado, hay un apartado para el tema de dosis, que vamos a entrar en un proceso, digamos, de estandarizar esas dosis para cada uno de los protocolos y de acuerdo a esas dosis, digamos, hacer un seguimiento en todas las sedes, que también ese es un proyecto que va a ser liderado en este caso por Auna Ideas y va a ser implementado a nivel regional, ni siquiera a nivel solamente Perú. Y bueno, iremos igual avanzando en esto y trabajaremos ahí todos en equipo, ¿no? Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. No sé si tengan Muchas gracias preguntas también. al colega o en este caso también hacerles que ya se compartió el link de asistencia por si acaso. No sé si ahí tengan alguna consulta, algún comentario. Recuerde que este es el trabajo del día a día, o sea, los protocolos que más usamos en el servicio prácticamente son estos, la de tórax, tórax abdomen, abdomen, y la idea, digamos, aparte de todo el repaso que ha realizado Fernando el día de hoy, es socializar los protocolos que ya se tienen compartidos con ustedes, ¿no? Vladi, no sé si se escucha. Sí, 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 te Ya, buenas noches escucho. con todos. Sí, por favor, solo para hacerles recordar que estamos entrando ya en resonancia al módulo 5 de los 6 planteados. Igualmente en tomografía estamos entrando al módulo 4 también de los 6 planteados en este plan de capacitación. Por favor, hacerles recordar y hacer hincapié en la asistencia, por favor. Es el 85% de la asistencia para acreditar y las evaluaciones. En el transcurso de esta semana, o si a más tardar el día lunes, vamos a comunicar las fechas de las evaluaciones. ¿Ya? Tiene que haber seis evaluaciones, obviamente con 6 notas y obviamente un promedio final, ¿no? Y eso obviamente tiene un porcentaje que va sumado también al tema de las asistencias. Ya, por favor, solo hacerles hincapié. Lo otro, por favor, traten de ingresar con su nombre y apellido. Estoy observando que eso también se ha estado viendo varios que tienen usuario de Zoom, o nombre de celular, o correo, ¿no? Entonces, tratando de que sea con su nombre y apellido, por favor. Ya, solo hacerles recordar eso. Igual siento las clases están siendo grabadas y los videos colgados en la plataforma. ¿Ya? Sí, sí, Lucero, sí, vamos a comunicar las fechas, de todas maneras, con tiempo. Obviamente igual, eh,
pueden revisar las clases desde ya, desde el módulo 1, y pueden ir repasando, ¿no? Obviamente, cuando proyectamos las fechas, obviamente va a ser con una semana de anticipación o 2 semanas con anticipación para que obviamente también les dé un tiempo prudente, ¿no? Para que puedan repasarlo, ¿ya? Muy bien. Siendo las 9:30, damos por finalizado la clase del día de hoy. Nos estamos encontrando el día de mañana, nuevamente en la parte de resonancia. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches buenas con todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.